ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristina de la Asamblea Anual La Mina de Esquel. Bueno, y yo soy Viviana, también miembro de la Asamblea Anual La Mina de Esquel. Bueno, un placer, muchas gracias por tomarse este tiempo para charlar con nosotros y para seguir indagando y seguir repasando un poquitito de historia y presente de la minería de uranio, esto que vuelve a surgir, que resurge, bueno, para quienes no conocíamos, por eso decíamos hacer un poquito de historia de la mano de Cristian Basualdo, Raúl Montenegro, ya hemos repasado un poco y ahora con ustedes seguimos haciéndolo. Así que, bueno, cuenten más o menos de qué se trata, porque recién Viviana nos contaba todo lo que empezaba a suceder hace muchísimo tiempo, muchas décadas, y que hoy otra vez pintan como tantas actividades como una novedad. Bueno, la Argentina se caracterizó por intentar, sí, desde los años 50, a completar el ciclo del combustible nuclear. O sea, lo que querían hacer, una vez, diríamos, demostrado que no tenían interés en la guerra, lo cual no es cierto, eh, que, bueno, iban a utilizar el combustible nuclear para las centrales nucleares de potencia para generar energía eléctrica, y la Argentina desde un inicio empezó a darse cuenta que podían tener todos los pasos, ¿no? Cumplir todos los pasos con distintas instituciones o con distintos lugares como para llegar a lo que forma parte del núcleo en los centros atómicos de esas centrales que, digamos, producen la energía a través de algo que se demostró, justamente se utilizó para la guerra, pero que se demostró que uno de los tipos del uranio, que es el uranio 235, era capaz de fisionarse, o sea, partirse, si era impactado, por ejemplo, por un neutrón, que es una partícula de los núcleos de los átomos, podían fisionarse, podía partirse y generar muchísima energía. Y esa energía utilizarla, diríamos, para producir, por ejemplo, calor, vapor de agua, ese vapor llevarlo a una turbina y bueno, y convertirlo, generar energía eléctrica a partir de ese fenómeno, ¿no? Que diríamos, esa energía se puede utilizar para la guerra, por ejemplo, con las bombas nucleares, para hacer una destrucción masiva, pero supuestamente regulado o controlado, utilizarse para generar energía eléctrica. Entonces, bueno, hicieron, a lo largo de los años, vieron que en el territorio argentino había una concentración de uranio que era, diríamos, factible de extraer, porque lo que hay que pensar es, quienes extraen el uranio lo que quieren hacer es ganar dinero, es decir, que me tiene que costar menos extraerlo de lo que gano cuando lo vendo. Eso hay que tenerlo en la cabeza. Entonces, empezar a encontrar una concentración de uranio que a veces parece ridículo, pero por ejemplo 0,1% o 1 por mil es la concentración del uranio que ya es factible de que pueda ser extraída. Lo que hay que pensar que en esta minería de uranio los 999 toneladas son desechos. Desechos que también emiten una de las características del uranio, que es emite radiaciones y todas las complicaciones que eso llevan al ambiente y a la salud de los seres vivos. Así que bueno, empezaron a ver que había uranio, empezaron a explotar minas de uranio, todo eso que se hizo durante mucho tiempo quedó, diríamos, sin remediar, o sea, todas esas minas explotadas quedaron así, cerraron la puerta y se fueron, y han contaminado los sitios donde fueron explotados, como Mendoza, Córdoba, Chubut, también tuvimos la explotación de 2 minas, o sea que sabemos las consecuencias que deja esa minería de uranio, que, digamos, las empresas mineras lo vendan como que se va a hacer sustentable y que todo va a quedar perfecto como cuando antes de empezar, y empezamos a descubrir
que se hizo de una manera muy poco cuidada. En todas las minas lo hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica, quien ahora siempre se comprometen a hacerlo bien, la próxima vez lo vamos a hacer bien, siempre dicen lo mismo. Bueno, y en realidad se pide un crédito, no sé si Cristian se los ha contado, se termina pidiendo un crédito al Banco Mundial de un programa para remediación, el PROMU, que el Banco Mundial lo otorga a la Argentina porque fueron desastres lo que hicieron con esos desechos. Me llevo el uranio, que es lo que me interesa, y esos desechos quedan en el ambiente. Y después, bueno, lo que sucedió fue que empezaron a ver que podían seguir el uranio tal cual se extrae en el lugar de la mina, se extrae como un óxido de uranio que se lo conoce como torta amarilla por el color, y después, diríamos, hay que enriquecerlo, eso aparece en todos los diarios, ¿no? Toda la famosa guerra entre Israel e Irán tiene que ver con que no queremos que enriquezcan uranio. El tema es que de ese uranio natural que está en la naturaleza, solo me interesa el uranio 235, que está en una concentración bajísima, de alrededor del 0,7%. Entonces, lo que tiene que hacer son procesos físicos para que ese porcentaje aumente. Si yo quiero una bomba nuclear, ese porcentaje tiene que ser más del 90%, que era lo que Israel, que tiene bombas nucleares, no quiere que Irán las tenga, y bueno, para una central nuclear alcanza con un enriquecimiento del 3 al 5%. Entonces, primero se utilizó una empresa llamada Dioxitec, que está en Córdoba, que está en un centro altamente poblado de Córdoba, y los desechos están enterrados, muchos ahí en el mismo sitio, ¿no? En la ciudad de Córdoba, y Dioxitec se encarga de transformar esa forma química con que se saca de las minas. Después se envía a un centro que se llama Pilcanilleu, que está a 60-70 kilómetros de Bariloche, que desde la década del 70 se está enriqueciendo el uranio. Ahí, digamos, en esa forma gaseosa se enriquece y se obtiene esa concentración deseada, y después se envía al centro atómico de Seiza para formar lo que se llama las pastillas de combustible nuclear, que son unas pequeñas pastillas de color negro que se van poniendo en unos tubos de circaloy, ¿no?, de circonio, y se van formando esas estructuras que van a ir a las centrales nucleares. O sea, todo el ciclo, desde la minería, desde la extracción del mineral, tal cual está en la naturaleza, hasta la obtención del combustible nuclear, fue lo que la Argentina quiso hacer. Cuando no convino extraer el uranio, porque en estos pactos del armamento nuclear y bajar, la mayoría de los países tenían mucho uranio, diríamos, en reservorios de uranio. Entonces empezaron como a venderlo, como había mucho uranio, el precio bajó, y en la Argentina se decidió dejar de explotar. Y desde aquel entonces, no me acuerdo bien de qué año, desde aquel entonces hasta ahora no hay minería de uranio en la Argentina. Ahora, diríamos, con esto del cambio climático, quieren, según los encuentros estas en la COP, donde están, diríamos, viendo cómo se reduce la cantidad de emisión de dióxido de carbono, quieren triplicar la cantidad de centrales nucleares. Y ya desde hoy, la cantidad de uranio que se extrae en todo el mundo es menor que la demanda de las centrales nucleares que están hoy en funcionamiento. Entonces, ya hay un déficit, pero si quieren, diríamos, poner un tercio más de centrales nucleares, necesitan extraer el uranio de muchos otros lugares. Y bueno, y lamentablemente el gobierno nacional hace un plan nuclear en el 2025, donde ofrece todo el uranio de la Argentina, que es bastante. No es uno de los países, no es Kazajistán, ni es Australia, pero nosotros tenemos
tenemos uranio. Y sumado a eso, lo que planean, que es algo como muchísimo más descabellado, es que se necesita, está teniendo mucha dificultad el desarrollo de la inteligencia artificial porque los centros de datos necesitan mucha agua y mucha energía. Y bueno, Estados Unidos no tiene ni agua ni energía para poder ofrecerla, entonces, ¿qué vienen al sur global? Ya vinieron a Chile, los chilenos están enojadísimos con lo que sucedió, y bueno, y el gobierno de Milei, o el presidente de Milei, y Nucleoeléctrica, y todo el equipo que tiene armando todo este proyecto, ofrece la Patagonia para establecer estos data centers. Ahora parece que, bueno, quien está a cargo de ChatGPT ya dijo que se va a establecer en la Patagonia, todavía no dijeron dónde, pero bueno, extraer el mineral de las minas de uranio de la Patagonia y establecerse por el clima frío y seco, porque ellos necesitan mucha agua para el enfriamiento y mucha energía. Y lo que ofrece el gobierno también es la capacidad de hacer pequeños reactores modulares de energía nuclear fabricados en la Argentina, lo cual puede llevar unos años, pero bueno, y venderles, diríamos, el paquete completo. Se establecen en la Patagonia, usan el agua de la Patagonia, usan el uranio de la Patagonia en los reactores nucleares que nosotros les vendemos. Y digamos, ese es el proyecto nacional en el cual estamos inmersos y que ya empezó a desarrollarse. Y bueno, y nosotros en Chubut, que estamos en contra de la megaminería desde hace más de 22 años, casi 23, no queríamos la minería de oro ni plata, que era, digamos, la espada de Damocles que teníamos, y ahora aparecen con la minería de uranio en una provincia que un tercio de la superficie o del subsuelo tiene uranio factible de extraer. Así que bueno, en esa situación estamos. Ellos empezaron a avanzar y lo están haciendo lo más rápido que se puede, y dentro del compromiso de Estados Unidos con estos préstamos que nunca son gratis, están el uranio, el litio, las tierras raras como moneda de cambio. Yo solamente quiero resaltar dos cosas que mencionó Vivi. Una tiene que ver con el PRAMU, que es ese programa de remediación ambiental en torno a la minería de uranio, que es todo un relevamiento que se hizo de las minas de uranio en la Argentina, lo hizo la propia CONEA para obtener el crédito. Es decir, que eso es palabra de la entidad nacional que maneja toda la cuestión del uranio y de la minería, ¿no? De esta cuestión nuclear. Y es la propia comisión la que dice en los términos que se han dejado los sitios de explotación. O sea, eso es importante remarcar y reflotar, que está admitiendo la propia CONEA, lo admitió justamente para conseguir el crédito. El crédito se lo dan para la remediación de un lugar, y ese lugar fue tapado así nomás, o sea, no se hizo la remediación que se debía hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de la megaminería de uranio, ¿no? Que si nosotros nos oponemos a la megaminería de cualquier mineral, pero específicamente la de uranio, además tiene la complejidad de que libera radiación, ¿no? Además de toda la cuestión de la contaminación y todo lo que genera la megaminería en términos sociales, políticos, ¿no? Este estado paralelo que se genera, y la contaminación ambiental y el uso de los bienes comunes, también le sumamos a la megaminería de uranio el conflicto por la radiación, ¿no? Que no se puede oler, que no se puede ver, pero que se genera. Eso quería poder aportar. Yo las escuchaba y habiendo escuchado, como hablábamos en off, a Raúl Montenegro de Córdoba, habiendo escuchado el podcast que muy gentilmente nos compartió Cristian Basualdo, en el que participan geólogos, y que una de las anécdotas es la de un obrero, un obrero de la mina, que en sus momentos de descanso ellos iban a pescar,
y contaba para entender un poquitito qué es lo que pasa. Porque ustedes que conocen mucho de megaminería, Raúl, que es profesor de biología y que la tiene muy clara en todo esto, Cristian Basualdo hace mucho tiempo que viene investigando, así como tantos referentes y tantas referentes que hay, yo me pongo en el lugar de ciudadano para entender y creo que lo grafica este obrero cuando cuenta que en su momento de descanso va a pescar, que las piedras estaban como babosas por todo eso que había caído al agua y que había peces muertos. Entender que todo este tipo de actividad realmente contamina y envenena y no es que alguien se opone y dice no y nosotros todo el tiempo lo hemos aprendido y todo el tiempo lo resaltamos en ecológicamente porque es fundamental esto de lo que resumía recién Titi, lo que contabas vos, Vivi, em, de qué es lo que deja una minería. Porque se fue, cuando no fue más rentable, cuando en el mundo dijeron, bueno, che, bajamos los decibeles, bueno, dejémoslos tranquilos por un rato, se terminó. La prosperidad, y entiendo yo que si un negocio te funciona para el país, vos lo vas a seguir manteniendo. Ahora, evidentemente, para entenderlo como ciudadano, es Sí, voy y reviento cuando quiero, te saco, no dejo nada, como hemos aprendido muchas veces de las voces de Catamarca, por ejemplo, con la empresa Livent, que ni siquiera ese 3% dejaba porque subfacturaba y quedó comprobado con auditorías y con demandas que les hicieron. Y esto de entender lo que termina aceptando la CONEA, como decís vos, Titi, que para remediar pedimos un préstamo y ni siquiera lo hacemos. Yo estoy diciendo, una entidad, yo digo primera persona, pero sí, la sí, entidad está reconociendo que hubo un daño y ni siquiera remedia el daño sí. y pide un préstamo para remediar algo y no lo hace. Y esto me hace acordar, perdón, porque hablo un montón, pero No, porque, no. ¿viste? Porque nosotros intentamos que se despierten los ciudadanos y ciudadanas que no entienden nada como yo, y cuando Bayer paga una multa por un daño en la salud de los habitantes en Estados Unidos, que paga una fortuna de multa, reconociendo ante la Ujú. justicia y ante la ciencia que el daño es provocado, por ejemplo, por el Roundup, y vos decís, ¿y sigue? ¿Y sigue? Sí. Vos decís, bueno, evidentemente no entendemos nada. Bueno, en eso, digamos, para la gente que pueda entender, el problema también tiene que ver con las actividades extractivas. Las actividades extractivas, sea la extracción de petróleo o el agronegocio, como la minería, tienen esa capacidad, ¿no? De imponerse en los territorios y destruir. No pueden convivir con otras actividades, porque como vos bien decís, rompen. Pero además, antes de romper la cuestión ambiental, digamos, los bienes comunes, rompen otras cosas, ¿no? Previas. Esto, la posibilidad que tiene el ciudadano común de reclamar, de obtener justicia, de obtener información, ¿sí? Esa parte que es previa a la instalación de los proyectos es también crucial, porque una vez que el proyecto se instala, se generan, como dice en Catamarca y en todas las provincias que está la megaminería u otras actividades extractivas, se generan estados paralelos, es una dictadura, ¿sí? Lo que se genera. Es un paralelismo entre, porque uno no tiene acceso a la información, no tiene acceso a la justicia, ¿no? Los funcionarios están cooptados y todo gira en torno a esos proyectos avalados por los funcionarios y por el gobierno. Y acá entra también el RIGI. Nosotros ahora tenemos la complejidad y la profundización de este modelo con el RIGI, que es la entrega, nosotros perdemos soberanía, ¿sí? Es soberanía en torno a la justicia, a la cultura, a lo social, ¿no? Es la soberanía en todos sus términos que estamos perdiendo, no solo territoriales. ¿Sabés que Sí. la soberanía es una palabra que está inquietando y mucho? Y no paro de relacionarlos con los temas porque están todos vinculados. Ustedes recién hablaban de la demanda de agua y nosotros hace muy poquito, varios sábados, hemos tenido la oportunidad de charlar
con Cousovitis y ella nos hablaba sobre AISA, la posible privatización de AISA, que Mecorot está asesorando a AISA y dijo no estar interesado en obtener el paquete de acciones de la empresa cuando, bueno, nos vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo. Siempre nombramos a Silvia Ferreira y a Julián Peñalosa, que nos venían advirtiendo sobre Mecorot y la utilización del agua. Esto de, bueno, hay una modificación, che, no vamos a cortar, pero sí vamos a restringir el suministro. Y mientras tanto tenés un montón de actividades que demandan, pero millones de litros de agua. Y que además no solo demandan, sino contaminan. Y vos decís, che, esto es muy complejo. Sí, nosotros lo que hay que pensar es que es algo más que un mineral para la transición energética. Lo que hay que pensar es que la transición energética no es una transición, sino es una expansión energética, porque diríamos, para la gente que no conoce, es gran parte del calentamiento global, los expertos dicen que se debe al aumento de la generación a liberación de dióxido de carbono. Lo que aumentó la liberación en estos gases que forman el efecto invernadero y hacen que no se escape el calor que se genera en la Tierra, sino que rebote para abajo y que quede como muchas frazadas arriba de un cuerpo, este efecto que limitado nos beneficia y se puede vivir en el planeta, diríamos, aumentar la cantidad nos lleva a que aumente la temperatura y todo lo que ocasiona hasta llegar a que sea inhabitable determinados lugares del planeta. Eso por un lado. Es decir, hay que bajar la cantidad de dióxido de carbono. La mayoría de la generación de dióxido de carbono es por el uso de combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, o sea, son las tres formas, pero no se dejan de explotar. Entonces buscamos, por un lado, energías renovables, o sea, que no se agoten, como la eólica, la solar, geotérmica, por un lado esas. Por otro lado, otro tipo de energías que son muy dañinas, pero no generan dióxido de carbono mientras están funcionando, como es la energía nuclear, Pero sí en la extracción. pero sí en la extracción de los minerales, pero, por ejemplo, Colombia sigue extrayendo carbón porque Alemania cierra todas sus centrales nucleares porque dice que no tienen garantía, pero, digamos, sigue con el carbón, y como ya el petróleo, como pasa acá, ¿no? En la cuenca San Jorge, que es la cuenca petrolera de Chubut, que es una de las más grandes, que hace 100 años nos está dando petróleo, es una cuenca madura, empiezan a utilizar la forma de extracción no convencional, que es el fracking, para extraer petróleo y gas. Y diríamos, y se quiere extraer petróleo en el mar, ¿no? O sea, no es que cambiamos una por otra, sino que aumentamos las posibilidades. Pero ¿qué costo tiene? El costo lo tiene el sur global, o sea, el norte global, que son los países ricos que están apostando a una transición energética y otro tipo de energía, y tener autos eléctricos o utilizar como combustible el hidrógeno verde, bla, bla, necesitan minerales. Los minerales son el cobre, el litio, el uranio, las tierras raras, todo eso se necesita. El cobalto para las baterías, el cobalto. Entonces, ¿de dónde las van a sacar? De nuestros países, ¿no? De África, de América Latina, y diríamos, el costo ambiental es para el sur global, para nosotros. Nosotros vamos a aportar para que ellos sí tengan una energía, llámese limpia, pero el costo es para nosotros, que somos los poseedores de más del 60% de esos minerales. O sea, nosotros tenemos los minerales para que haya energía limpia y transición energética, pero tenemos que vivir el costo de lo que significa la extracción, que sí libera dióxido de carbono, y una vez que se nos agoten los minerales no tenemos más. O sea, están agotando parte del planeta en países más pobres para que Estados Unidos siga gastando sin límites, como si el planeta fuera 10 veces más grande de lo que es. O sea, mientras exista, no,
La energía tiene que ver con la materia, y la materia tiene que ver, se lo saca del planeta, y hay un límite planetario. O sea, seguir con 7.000 millones de habitantes, con este nivel de gasto de energía, y aumentando más ahora la inteligencia artificial, y van a seguir apareciendo cosas, se pasa a lo que llamamos nosotros una transición energética injusta, porque esas nuevas Inviable. posibilidades no es para todos los que habitamos este lugar, y menos para nosotros que somos los que entregamos justamente nuestra naturaleza, entregamos naturaleza, y sí nos vuelve cada vez más colonia, o sea, volvemos a la conquista de América con el Cerro Rico de Potosí y los europeos llevándose la plata, ¿no? O sea, volvemos a eso. Y yo creo que antes de que nos quedemos sin minerales nos vamos a quedar sin agua. O Sí, sea, también. antes de que terminen de sacar todos los minerales nos vamos a quedar sin agua. El agua también es finita, o sea, hay una cantidad finita de agua en todo el planeta. No solamente la estamos, digamos, estamos adulterando su ciclo, ¿no? Para que esté disponible, contaminándola y en sus diversas consumo masivo, ¿no? En estas cosas. Y lo que es interesante también es que ver esto, ¿no? El norte global está realizando una transición, ¿no? En torno a minerales y recursos, como ellos lo llaman, que no tienen, ¿no? Es re loco eso pensarlo en estos términos, ¿no? Yo defino mi subsistencia o mi manera de seguir consumiendo en torno a algo que tiene el otro, sin preguntarle al otro. Es la historia del colonialismo, es la historia de la opresión, es la historia del poder sobre el más débil, ¿no? En este caso, el sur global. Y en torno a lo que vos mencionabas, Mecorot, fíjate cómo, y esto que decíamos antes, que todo tiene que ver con todo, si se está planteando esta transición donde se necesitan nuestros bienes comunes, donde se nos viene a imponer estas centrales de energía nuclear, de energía de generación de inteligencia artificial y todo eso, y con el RIGI, ¿no? En funcionamiento, donde se necesita canalizar los insumos para estos proyectos, ¿no? No ahora, nosotros no tenemos ya a partir del RIGI, los proyectos que están inscritos en él, no tenemos la prioridad sobre el consumo de los bienes comunes, agua, energía, divisas, insumos de todo tipo, sino que lo tienen los proyectos. Entonces, ¿quién va a ser, ¿no? En el caso del agua, el ente encargado de direccionar el consumo del agua hacia esos proyectos? Bueno, así está pensada la bajada de Mecorot a los territorios, a las provincias, ¿no? Como distribuidora del agua y de la elaboración del plan maestro del agua. Es básicamente para generar los mecanismos o la infraestructura necesaria para que el agua vaya a donde necesitan las empresas. Es básicamente para eso, por eso estamos denunciando. Así lo hizo en Gaza, así lo hacen Israel con los palestinos, ¿no? Entonces, hay que denunciar y hay que pedir, nosotros ya lo hicimos, pero bueno, se está movilizando el pedido de baja del convenio con esta empresa genocida del Estado sionista de Israel. Sí, y otra cosa re importante que me parece, solo esto se impone con represión, con violencia, o sea, esto, entonces, no es, o sea, forma parte del paquete esto de que el Ministerio de Seguridad haya creado una fuerza especial para proteger a los proyectos en contra de la gente que está en desacuerdo con esto. O sea, hoy en la Argentina hay una fuerza que va a ir a proteger a Vaca Muerta, que va a ir, o sea, los derechos adquiridos de quienes habitamos el territorio son menores que lo de las empresas a partir del RIGI. Todo esto está, hoy es legal que nuestros teléfonos estén intervenidos y nos estén espiando, es legal que lo estén haciendo, para ver si nosotros no estamos obstaculizando algún proyecto nacional, ¿no? De desarrollo, como lo llaman ellos. Entonces, se impone, entonces, demonizar a los pueblos originarios. Hay que pensar que el 70% de la extracción de uranio en el mundo está en territorio de pueblos originarios, en el mundo. Y diríamos, primero demonizar a los pueblos originarios y después a las asambleas socioambientales, porque somos quienes nos dedicamos a concientizar al vecino, al contarle, no, mirá, te dicen que es desarrollo, pero mirá lo que pasó en otro lugar.
Y algo que tiene que ver, que también llamativamente para que la gente lo piense, si esto fuera tan maravilloso, la mayoría de los países no tienen estos minerales, pero muchos sí. Aunque pasa con otras sociedades ante esto que nos aparece, ¿no? Entonces, yo digo, minería de uranio, y lo que tengo que pensar es, el uranio está acá en una proporción 0,1% en Chubut, pero resulta que Australia tiene el 30% de las reservas de uranio del mundo en una concentración altísima. O sea, tener la concentración más alta quiere decir que lo que tienen que perforar o sacar es menor. Cuanto mayor concentración, menos impacto en el ambiente. Más pequeño sería para obtener la misma cantidad de toneladas, menos el impacto territorial que yo hago. Y en Australia, no en todos los estados está permitido la extracción de uranio, y en otros, y en los que está permitido, en algunos está limitado la cantidad de minas que pueden estar al mismo tiempo funcionando. Eso quiere decir que esto no está bueno. Y lo otro que me parece súper importante reflexionar es, uno tiene que leer lo que dice, por ejemplo, cuando habla de la contaminación, habla de que la radioactividad es menor, que el uranio natural tiene poca radioactividad. Bueno, el uranio natural se va decayendo, ¿no? Hay un decaimiento, y dos de los estados intermedios, de los elementos intermedios, que son los que más daños hacen, es la generación de gas radón, que está digamos, comprobada que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del cigarrillo, y la generación del radio, que la conocemos nosotros por Madame Curie, que fue su descubridora, que viene del uranio, que también, digamos, el poder radioactivo daña la vida, es más, se llevó la vida de Madame Curie, ¿no? Y cuando nosotros vemos en sitios que pertenecen a la energía nuclear, se minimiza mucho los efectos radioactivos. Pero si nosotros nos vamos por ejemplo, a la EPA, ¿no? Esta Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que diríamos es bastante criteriosa sus recomendaciones, lo que figura en internet, lo puede buscar, que dice de la minería de uranio, es muchas precauciones de acercarse a minas en funcionamiento o abandonada, que no hay que tomar agua cercana, digamos. Entonces, ¿cómo es la situación de la minería de uranio? Que digamos, porque el uranio, lo que hay que pensar, uno lo puede, los gases o lo que sea, lo puede aspirar con partículas, se puede introducir por la piel, las vías de entrada son muchas. Lo puedo consumir con los alimentos, tanto vegetales como animales, lo puedo consumir con el agua, o sea, la vía de entrada al organismo es múltiple. Y me parece que ya está demostrado que no necesito un accidente nuclear como el de Chernobyl o el de Fukushima. Yo creo que uno de los estímulos para que nuestro compañero, que es del movimiento antinuclear de la República Argentina, Cristian Basualto, trabaja tanto en esto, es porque él es de Embalse. Embalse está la tercera central nuclear, y se ha encontrado tritio, diríamos, el escape de material radioactivo, que ese tritio, la gente no se va a caer muerta en la calle, pero diríamos, no existe un límite permitido que tanta cantidad de radioactividad o tanto nivel no me hace daño. No hay un límite para ello, es inocuo. Y diríamos, y el impacto sobre la vida de todo tipo, humana y no humana, de toda esa radioactividad crónica, recibir dosis pequeñas, constantes, lleva a enfermedades a largo plazo. Que eso hay que verlo, y que Estados Unidos, después de dañar enormemente a las comunidades de los indios navajo, tuvo que hacer una reparación monetaria que ronda los $100.000 para todos estos trabajadores y sus familias, porque iban equipados con la ropa de trabajo, iban a sus casas, y ese polvo de uranio enfermaba a las familias. O sea, si demuestran que las enfermedades producidas muchos años después fue por el uranio, el gobierno de los Estados Unidos, ¿cómo se paga una vida? Bueno, le da a cambio de esa vida le da el dinero. Entonces,
Lo que hay que ver es lo concreto. Me puede decir un montón de cosas la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero en todos los años que hizo uranio, que explotó uranio en la Argentina, hizo desastres. Lo dice el Banco Mundial. Hizo desastre, por eso te doy el crédito para que intentes reparar un poco. Entonces, ¿en quién hay que confiar? En esa mentira de ahora, nosotros me daba risa porque se vendía la mina de oro de Esquel, y la nueva empresa ahora lo vamos a hacer mejor, ¿no? Meridian Gold era un desastre, pero ahora viene Yamana Gold, y ahora está Pan American Silver, y seguramente dice, no, con este método está garantizado todo. Lo que hay que ver es qué es lo que pasó, y por qué ahora sería diferente, y por qué ahora la gente tendría desarrollo, si el primer proyecto de minería a gran escala, que fue Andalgalá, que fue la mina bajo la lumbrera, a ciudades como Andalgalá o todas las poblaciones cercanas las dejó empobrecidas y perdieron todas sus producciones, todas sus producciones. Entonces, miremos qué es lo que pasa y por qué, y tener sentido común, por qué ahora va a ser distinto, ¿no? Es como el lobo feroz, yo golpeo, quiero que me abran. Bueno, y en términos de petróleo también, o sea, Vaca Muerta era lo que nos iba a salvar, ya llevan 12 años de explotación y ¿dónde está? Siempre necesitamos un otro proyecto más que nos venden, bueno, evidentemente no funciona así, ¿no? Y además nosotros desde las asambleas siempre y desde los territorios se cuestiona este desarrollo que quieren imponer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias porque seguimos haciendo un curso acelerado de minería de uranio, tratando de entender un poquitito entre todos, todas, y bueno, así que muchas gracias por el tiempo que le dedican no solamente a concientizar, sino a la lucha. Una profesora la otra vez me corrigió en comunicación porque me dijo, hablemos de conflictos, y le dije, no, son luchas, no son conflictos. O sea, conflicto dejando Claro, en el escenario para una obra de teatro. Esto es lucha porque, bueno, habla por sí sola. bueno, la historia de los derechos es su lucha por alcanzarlos, dice por ahí alguna frase que incluso acá la tenemos puesta en un mural en las calles, sí. Les agradezco Exactamente. muchísimo, muchísimo. Bueno, A a ustedes, muchas ustedes. gracias. Hasta pronto. Y de repente parecía como un recital. Terminábamos de escuchar Euforia, le mandamos un abrazo muy grande a todos los integrantes de Euforia, que los queremos mucho. Una canción que decía El sol saldrá otra vez. Y bueno, y veíamos gente por acá por el estudio, acá con el invitado ya presente, sentado y acomodado, y veíamos gente como si fuera un recital. Esto digo, yo pensé, se armó el pogo, ya estoy grande para un pogo. Mariano Sánchez Toranzo, ¿cómo estás? Bien, re bien. ¿Cómo andan ustedes? Vimos gente acomodando cosas y Sí, sí, es todo, todo. Hay equipo. hay un equipo. Bueno, hablando de equipo, me gustaría que nos cuentes a nosotros, pero más que nada a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo por YouTube, por el canal de Parque Vida. De paso, te decimos que puedes escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn o bien mirar en el canal, como decía, de YouTube, Parque Vida, y ahí podés ver todos los programas de una radio que realmente te hace bien, que no contamina. Siempre decimos, justamente en Ecológicamente, la radio que no contamina, y eso es mucho. No contamina con información, sino que te mantiene informado sin llenarte, sin cargarte ese corazón y esa mente con tantas cosas que lamentablemente sí suceden, pero a veces hay un exceso en cuanto a la comunicación. Decía, Mariano, ¿podés contarnos y contar a todas las personas que no saben que hay un canal para el agua? Sí, en verdad, nosotros construimos, y ese es el canal de YouTube, nosotros lo construimos para el lanzamiento de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, que hicimos en el 2022 ya. Lo hicimos en el Congreso de la Nación, nos escapamos algunas y algunos, muy poquitos, y hicimos una transmisión en directo desde todo el país, desde muchos lugares del país, y para ese momento necesitábamos transmitir ese Zoom en directo.
y habíamos armado el canal, pero después nos enteramos que para poder transmitir en directo había que tener, creo que eran 1000 suscriptores. Y estábamos más que lejos y se acercaba y faltaban muy poquitos días, menos de una semana. Y hubo una campaña con Katia Aleman, con un montón de gente, que de pronto en 2 días conseguimos todos los suscriptores y más necesarios. Así que sí, ese canal es muy importante porque ahí está todo lo que fuimos construyendo. A ver, la campaña surge de charlas de verano en el 2021, donde los viernes a la tarde se nos ocurrió con algunas y algunos a convocar a pensar en colectivo, a hablar de política en voz alta, decíamos nosotros, ¿no? Pero no en la política partidaria, sino la política de fondo, ¿no? La que transforma la vida y la que debería servir para lubricar todas nuestras relaciones como comunidad. Ese es el verdadero sentir o lo que debería generar la política, ¿no? El lugar donde nos ponemos de acuerdo en cuestiones fundamentales y donde nos autogobernamos. Nos ponemos de acuerdo para autogobernarnos y para relacionarnos, para también definir cómo nos relacionamos con el territorio del que somos parte, ¿no? Entonces, y con el que tenemos, siempre digo lo mismo, un destino en común. Y bueno, en ese transitar de charlar los viernes por Zoom, todos en cuarentenados y en cuarentenadas, encontramos que el agua era lo que nos juntaba, lo que nos unía, lo que nos juntaba nuestras esperanzas, pero también nuestras problemáticas más graves, porque el agua es vida, pero el agua contaminada es muerte, claramente. Entonces, y a partir de ahí empezamos a tomar el agua como nuestro eje de trabajo, ¿no? Como el sujeto de nuestra política. Sabés que vos recién mencionabas al agua y mencionabas la cuarentena, esto que nos ha pasado en el 2020. Y muy loco, porque una vez no recuerdo con quién, pero lo charlábamos. Y la recomendación, ¿cuál era? Lavarte las manos. Bueno, más de una persona, muchas personas, no sabían que la recomendación de higienizarse las manos era justamente con un elemento que había que cuidar más que nunca, porque venía ya en esos tiempos contaminado y ahora estamos hablando de una situación que es muy delicada en muchas regiones de nuestro país. Y yo digo, qué loco sentir que en el mundo se recomienda lavate las manos, y uno de los elementos, insisto, es el agua, y en muchos de esos estados se contamina el agua y en otros ya está en un nivel de escasez alarmante. Sí, igual, fíjate, es verdad, el 70% del agua superficial de nuestro territorio está contaminada. Y sí, en algún punto hay uno de los puntos de contaminación más importante es todo lo que son nuestros desechos cloacales principalmente, ¿no? Porque no se purifica el agua, pero eso lo debería hacer el Estado argentino en esto de garantizar la buena calidad del agua. Pero el agua, ese 30% del agua potable, del agua en buenas condiciones, en verdad, de ese 100% agua dulce, es solo un porcentaje muy pequeño del agua del planeta, ¿no? Y de ese pequeño porcentaje del agua del planeta, el 70% en nuestro país lo consume el campo. El 20 y algo, en esto me faltó traer las cifras, pero claramente el 23% aproximadamente la industria. Y por último, solo los seres humanos, el 7%. Entonces, digo, hay que garantizar el agua para todas las vidas. Y en esto de lavarse las manos, qué sé yo, hay lugares donde hay estrés hídrico y que hay que cuidar el agua. Y en otros lugares, como estamos acá, lo importante no es tanto, tenemos que cuidar el agua, no es tanto la cantidad de agua que consumamos, porque nosotros consumimos agua del río de la Plata. Y esa agua del río de la Plata, cuando se junta con el mar, deja de ser dulce.
Entonces, lo importante es cómo se devuelve el agua, con qué calidad se devuelve el agua al río, a las napas, a los subsuelos. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos en este territorio de AMBA, ¿no? Más que todo, no tanto la cantidad de agua que tomemos o consumamos, sino cómo la devolvamos a la naturaleza, ¿no? A la Pacha. Hablando de devolver y hablando de actividades, la semana pasada hemos tenido, por la amabilidad de Cristian Basualdo, la posibilidad de reproducir un podcast en el que contaban diferentes participantes. Él, un geólogo que contaba la historia del macizo Los Gigantes. Y está el testimonio de un obrero que cuenta que en esos momentos de descanso en la mina de uranio, que pasó a ser muy conocida en estas últimas semanas por una pequeña pérdida que tuvo, que Raúl Montenegro nos aclarara que no fue un dique que se rompió, sino que hay una pérdida, pero que no por eso deja de ser alarmante y de mucho cuidado en estos tiempos donde el uranio pasó a ser uno de los objetivos del norte global. Bueno, siempre lo fue. Cuando escuchás el podcast, hoy a la mañana lo acabamos de reproducir también, una charla muy interesante con Viviana y con Cristina de No a la Mina Esquel. También seguimos aprendiendo todo el tiempo y te invitamos a vos que nos escuchás a aprender todo el tiempo, porque es un camino muy largo el del aprendizaje que nunca se termina y necesitamos saber y conocer para entender un poquitito más aquello que nos dicen, sobre todo aquello que nos prometen como promisorio, progreso, desarrollo. Y bueno, y este obrero del macizo Los Gigantes contaba que en uno de esos descansos tenían por costumbre ir a pescar. Y cuando van a pescar, ven que las piedras eran como babosas. Las piedras, por todo lo que se vertía de la mina. Y que los peces aparecían muertos. Que la reparación de eso fue aprobada hoy en una charla, insisto, interesantísima. La CONAE, o mejor dicho, la CENAE, porque es muy difícil pronunciarlo, ¿no? Porque en realidad lo llaman CONAE, pero la CONEA, pero en realidad no hay una O en la sigla, pero es mucho más fácil que decir CENEA. Bueno, porque es Comisión claro, Nacional de Energía Atómica. Exactamente. Bueno, decía, tuvo una aprobación del Banco Mundial para reparar un ingreso de dinero para reparar todo el daño que se había realizado, que se había hecho con la mina en el macizo Los Gigantes. Y bien, no se hizo. No se hizo, se tapó, nos contaba hoy Viviana de No a la Mina Esquel, se tapó, insisto, podés ver la nota en Parque Vida, en Ecológicamente-OK, pero es entender que la contaminación no es algo que grupos de personas en diferentes territorios se levantan un día atravesados y dicen, no queremos esto. No, existe la contaminación, existe el daño, existe, lamentablemente, aunque suene muy fuerte, la muerte. Sí, y el riesgo de daño también, porque a mí me contaban en Río Gallegos, un abogado que fue abogado de YPF en algún momento, que hay más de 1000 pozos petroleros no sellados como corresponde. Cuando Repsol, la privatización, todo ese proceso llevó a un achicamiento de más de 1000 pozos petroleros que en cualquier momento explotan, salen porque están mal tapados, y eso no se para. Después ese petróleo que sale es imposible parar, y eso genera, bueno, en Calilegua, en el Parque Nacional Calilegua hay 2 pozos petroleros y en un momento creo que hay uno que está explotado. Así que nada, y todo el daño que viene, porque la verdad que hasta ahora la cordillera de los Andes, del lado chileno,
del lado en Bolivia, bueno, en muchos lugares es un queso gruyère en algún punto. Nosotros la hemos podido proteger en su mayoría hasta ahora. Con el RIGI, como hablaban Cristina y las compañeras allá de Chubut, esto es a todo lo que te da, digamos, porque a todo lo que da, digo. Entonces, están tratando de quedarse con todo. En ese canal de YouTube, donde actualmente estamos haciendo todos los sábados, hace 6 sábados, hoy es el 6º sábado que estamos haciendo esta experiencia de un vivo, streaming, desde la campaña para promocionar la juntada de firmas por la iniciativa popular, por la ley en defensa del agua para la vida, porque una de las cosas que concluimos de todas esas charlas y del diálogo de saberes que se dio durante toda la campaña, se dieron más de 30 y pico de conversatorios. A veces hacíamos hasta 2 conversatorios por semana del tiempo que teníamos en esa época. Algunos me querían matar también. Y bueno, en eso charlamos sobre el litio, sobre la minería de agua. Es minería de agua el litio porque destruyen ese ecosistema que además no se recompone más. Porque en verdad los pueblos originarios de la puna han vivido no es que es algo que no se toca, una maravilla del mundo, de la naturaleza, y que los pueblos se mueran también. No, los pueblos han vivido del salar, pero sabiendo cómo es el proceso natural. Entonces, para que eso se recomponga naturalmente y no se destruya. Hoy el salar de Olaroz en Jujuy, que entre otras empresas extrae la Toyota, lo están destruyendo. Pongan salar de Olaroz en el buscador, imágenes, y vean cómo son canchas de fútbol. Lo hicieron cuadriculado, de esas maravillas, pues si alguien estuvo en un salar, es una de las maravillas del mundo, ¿no? De la naturaleza más importante. Y lo cortaron, está todo cortado en cuadraditos, y se llevan todo y no queda nada. Y se quedan con la vida. Y en ese conversatorio nos mostraba gente de la universidad, pues ahí contamos científicos, abogadas, militantes de los pueblos, y ahí nos mostraban cómo están concesionados todos los salares. Eran en una cuadrícula roja, todos los salares del NOA están concesionados a empresas extranjeras, todavía no en explotación. Por eso, si no lo paramos ahora, y por eso nosotros estamos planteando la necesidad de esta ley que en su primer artículo plantea que el agua es un derecho humano, porque quieren convertirlo en una mercancía a través de Mecorot y toda la comercialización, la privatización ahora que se plantea de AISA. Quieren que el agua sea una mercancía más, y que hoy lo que pagamos es el servicio para que nos llegue a nuestras casas, no el agua. Bueno, entonces, vienen por todo. Necesitamos esta ley que dice que el agua es un derecho humano, un derecho de los ecosistemas, porque si no entendemos y no entramos en conciencia, no nos cae la ficha que los hombres, las mujeres, el ser humano no sobrevive sin el ecosistema, sin la naturaleza en su conjunto, sin la vida del planeta, toda la vida del planeta. Porque las montañas, todo también tienen vida, erupcionan, el planeta tiene vida, porque somos energía en movimiento. Entonces, si no nos cuidamos, vamos a una situación de no retorno, ¿no? Entonces, vienen por todo, y son economías de enclave. Esto lo demuestra, prometen trabajo, lo charlábamos la vez pasada, ¿no? Que no es así. Y aparte son economías de enclave. Vienen, explotan, destruyen, saquean, empobrecen, prostituyen las comunidades donde se instalan, y se van. Bueno, Catamarca con La Lumbrera después de 25 años sigue siendo una de las provincias más pobres de la Argentina. Entonces, no es lo que prometen no es así, y vienen por todo, y cero regalía, y antes tributaban menos del 3% por lo que decían que se llevaban por declaración jurada. ¿Tá? Decían que se llevan 3 minerales, se llevan tierras raras, las tierras raras se usan
para mega imanes, entre otras cuestiones, que se usan para las para las armas atómicas y para el armamento en general. Así que eso lo busca Estados Unidos, los sacaban de Rusia y ahora vienen por todo y no vienen por nuestro territorio, así que hay que defenderlo. Estamos con Mariano Sánchez Toranzo, que nos vino a visitar con su campaña plurinacional Agua para la Vida. Esto es Ecológicamente. Estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Tenemos muchísimo más para charlar, muchísimo más para aprender, para caminar juntos, juntas, juntes. A José Luis Aguirre con una canción hermosa, no solamente por ese estilo que tiene para cantar, sino por esas letras maravillosas. Y hablando de lucha, hablando de letras, hablando de libros y escrituras, vamos a hablar con un amigo en común de esos luchadores incansables y que agradecemos tenerlos en el camino. Mauricio Cornaglia, ¿cómo estás? Hola Willy, ¿cómo les va? Qué Muchas gracias por el placer, contacto. qué placer. Hola, Una alegría. Mauricio. Ahí te está saludando Hola, ¿cómo? Mariano, que está de invitado justo. Hoy Oh, se dio todo, esas cosas que no. pasan. Sí, sí. ¡Ay! Maravilloso, maravilloso. Mejor imposible. Y, Qué lindo, Mariano. y Gracias. te cuento, Mauricio, no quiero Sí, sacarte del tema porque tenés mucho para contarnos. Te cuento que justo en la mesa, se lo estaba mostrando a Mariano en uno de los cortecitos, tengo Confesiones al Río de Sergio Albino. no, otro grande, hermoso, Eh, Sergio. Qué her- lindo. Hermoso por esto, Eh, por la lucha que es con alegría, con felicidad, con arte, con poesía, con convicción Sí, y con sí. mucho amor. Bueno, contanos Gran porque poeta, Sergio. Sí, ustedes están de alguna manera revolucionando todo. Veníamos hablando con Mariano sobre su página de YouTube, en la que también te hemos visto participar, esto del agua como sujeto de derecho. Y ustedes allá en Santa sí. Fe también tienen una propuesta revolucionaria de alguna manera, porque nombrar al agua sujeto de derecho es revolución. Sí, en realidad pudimos de alguna manera incorporar, o se va a poder incorporar en la letra de la nueva constitución que fue reformada ahora hace muy poquito. En realidad no se reformó de manera integral, solo algunos artículos. Bueno, allí se logró avanzar un poco con respecto a la importancia del agua, ¿no? Como derecho humano y demás, pero nos quedó un sabor más amargo también, porque en realidad queríamos, y era una oportunidad maravillosa para avanzar mucho más de lo que se pudo, ¿no? En ese sentido, insistíamos de distintos sectores con los derechos de la naturaleza, ¿no? No solamente con respecto al agua y que sea declarado o que se refuerce la idea de que el agua es un derecho humano. Es un derecho para todos los seres vivientes, en realidad no solamente un derecho para nosotros y nosotras. Y en ese sentido entendemos, porque así nos lo hicieron entender los pueblos originarios fundamentalmente y países que han avanzado en esta materia, como Ecuador, que incorporó en su reforma constitucional del 2008 los derechos de la naturaleza, y otros países han avanzado también, como Bolivia, por supuesto. Bueno, en ese sentido, no pudimos torcer el brazo para que se incorporen los derechos de la naturaleza en su conjunto, ¿no? Y que el Estado reconozca como sujeto de derecho a todo lo que implica la naturaleza, ¿no? Pero sí es cierto que se logró avanzar un pasito. Vuelvo a decir, dejamos pasar sí una gran oportunidad, porque esta constitución que se acaba de reformar parcialmente tenía más de 60 años, y entonces, bueno, a lo mejor tengamos que dejar pasar varias décadas para volver a tener la oportunidad de introducir temas importantes. Por eso decimos que nos quedó un sabor un poco amargo en ese sentido. Pero vos dijiste recién, un paso se dio y en estos tiempos, y entendiendo que la lucha viene desde hace muchísimo tiempo, es un paso, finalmente. Y por lo Sí, menos estimo yo que se habrá llegado a más gente, personas que por ahí desconocían esto y que ahora empiezan a entender
que hay una manera mucho más eficaz y eficiente de defender el agua, que bueno, que es pelear por eso, porque que es un derecho humano adquirido. Pues yo el otro día justamente leíamos alguno de los párrafos de la Declaración de los Derechos Humanos. Y vos decís, hay tanto escrito en nuestra Constitución Nacional, hay tanto Claro. escrito, que... Y decís, ¿qué más necesitamos? Bueno, evidentemente necesitar más pasos como estos que dieron ustedes. Sí, justamente, lamentablemente no venimos respetando nada, ¿no? De lo que ya está escrito desde hace mucho tiempo en todos nuestros países, ¿no? Hermanos de Sudamérica y en el nuestro. Pero bueno, como vos bien decís, implica que todo el tiempo estemos insistiendo, ¿no? Y justamente lo que los dueños de todo o los saqueadores de todo hacen todo lo posible es de justamente que no haya legislaciones que regulen o que hablen lo menos posible. Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto, si ahora logramos al menos incorporar algo en la letra de esta nueva constitución, claro que es un pasito. Sí es cierto también, con esto no quiero pincharte el globo, Willy, todo lo contrario, pero lo cierto es que, honestamente, la reforma de la Constitución en Santa Fe fue arrastrada de los pelos, fue nada debatido. Honestamente, el único objetivo del gobierno de turno es conseguir la posibilidad de ser de la reelección. Como este gobernador lo consiguió, se transformó en ley la reforma, vuelvo a decir, de algunos artículos, no de todos, y eso fue lo que cuestionamos de entrada, que no hayamos aprovechado la oportunidad para modificarla íntegramente o ponerla en debate en su integridad. Por eso parcial, y si bien es cierto que más o menos algunos temas lograron ponerse en la agenda pública, también es cierto que desde el Estado no se abrió, no se abrieron espacios de debate verdadero y de participación ciudadana para poder debatir con todos los sectores esto. Hay gente, te puedo asegurar, Willy, que si vos le preguntás a buena parte de la población santafesina, no tiene ni la más mínima idea cuáles son los artículos, de qué se habló en la Asamblea Constituyente para reformar esta Constitución. Digo, algunas cosas son positivas, no lo vamos a dejar de reconocer, pero su origen tiene que ver con otra cosa, han conseguido el objetivo, que es conseguir la reelección del gobernador, y bueno, y allá. Pero bueno, por supuesto que fue una oportunidad para que las organizaciones, fundamentalmente, podamos a la fuerza poner los temas importantes nuestros, los de siempre, en la agenda. Y eso sí, lo hemos conseguido, ¿no? Nosotros mismos, desde las organizaciones, sí, abrimos diversos espacios de debate, de encuentro, para enriquecernos y tratar de que algo de eso quede en la Constitución. Eso sí. Sí, claramente, además, Mauricio, sabemos, ¿no? que las leyes no alcanzan, pero sin leyes es peor. Y también Exacto. sabemos que hay leyes que surgen desde los pueblos, que son como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como la ley, distintas leyes que el pueblo pelea, como la 7722 en Mendoza, como la Sí, 5001 en Chubut, donde los que garantizan que se cumplan son los pueblos organizados, las comunidades organizadas. seguro. Entonces, si Seguro. las leyes tienen ese contenido y ese sentir popular, y además, como vos ya sabes, nosotros planteamos esto desde la iniciativa popular, siguiendo el ejemplo de Chubut, Ujú. justo estuvieron las chicas antes, Claro. que más allá de que ellas no consiguieron que se aprueben las leyes que ellas propusieron, lograron Sí. crecer en conciencia y en organización en toda la provincia de Chubut. Pasaron de tener organización solo en Esquela a toda la provincia. Y ese es uno de los objetivos de esta iniciativa popular que planteamos, ¿no? Sí, Que poner totalmente. poner en debate estos temas que estamos tan alienados como comunidad que no la vemos, ¿no? No la vemos de ninguna forma Sí, sí. y son graves y nos están condicionando la vida de las próximas generaciones, ¿no? No solo la nuestra, Sí, sí. sino que la de las generaciones que vienen, ¿no? No, sin duda, sin duda. Mira,
Viene bien esto porque les comento por si no se enteraron, hace nada, 3 días, menos de 3 días, 2 días, presentamos en la legislatura de Santa Fe con una conferencia de prensa allí en las puertas de la legislatura, un día donde hay sesión, o sea que están todos los legisladores allí y los medios presentes. Presentamos un petitorio, carta petitorio, dirigida al gobernador Maximiliano Puyaro y con copia a la presidenta, sí, de la Comisión de Ambiente, que es donde se encuentra un viejo proyecto que venimos presentando cada 2 años, obligadamente, que es para modificar una vieja ley, la vieja ley de agrotóxicos, que todavía está vigente en Santa Fe, que es del año 1995. Viene perdiendo estado parlamentario y sabemos, y sobre todo en esta última, por cómo está constituida ahora la Cámara de Diputados y Diputadas, y ni hablar la de los senados, de que ese proyecto avance. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo. Mucha gente nos dice, bueno, ¿para qué lo presentan si saben que no va a avanzar? Bueno, nos permite estar en las calles, nos permite seguir dialogando, nos permite recorrer los territorios, seguir insistiendo, nos enriquece el camino, ¿cierto?, hacia esa ley que alguna vez saldrá, y si no sale, bueno, igual habremos generado esa conciencia en el pueblo para defender precisamente lo que hablamos antes, ¿no? Para que el pueblo comprenda que con la naturaleza no se puede hacer lo que nos ocurra, no solamente porque tiene sus derechos, sino porque además, y en el caso de los agrotóxicos, nos enferman, nos matan, se deforesta, bueno, se contamina absolutamente todo. Estoy de acuerdo, vale la pena seguir insistiendo, aunque no consigamos lo que queremos. Bueno, Mauricio, queda la propuesta de siempre, seguir comunicándonos y seguir concientizando esto que decías vos, seguir yendo, golpeando las puertas para que nos escuchen, golpeando las puertas para que abran un poquitito las mentes, los corazones y entiendan que de esto se sale colectivamente, no hay otra manera. De esto se sale alzando las voces y haciendo visible lo que se han propuesto invisibilizar. Tal cual, Willy, coincido plenamente. Quiero decirles, no sé si ya lo saben, pero bueno, se viene un tercer compilado para el año 2026, para los primeros meses del año 2026, y uno de los invitados a escribir es el señor Mariano Sánchez Toranzo. Acá, qué bien, vamos a... Muy bien, están aplaudiendo en el control. Estamos complicados, nada, sí. Yo soy más de acción que de escribir, pero vamos, estamos poniendo todo lo que se puede para hace que sea toda una realidad, gestualidad digamos. Corporal, Mauricio, de humilde, ¿viste? Como que el niño que dice, bueno, no es para tanto. Me cuesta horrores escribir, sí. Más que todo. Yo puedo hablar, me largué a hablar hace tiempo. Cuando era chico tampoco hablaba demasiado, pero siempre fui una persona más de acción, ¿no? De poner el cuerpo en las cosas, ¿no? Pero escribir documentos me cuesta. Así que me puso un buen ejercicio acá, Mauricio, para despuntar. Claro. A ver si algo sale. Va a salir. Ideas hay, claro, ideas están, claramente. Qué lindo. Esto es una primicia, como se dice habitualmente, es una primicia. Qué lindo. Así que bueno, el próximo encuentro, cuando se esté presentando el libro, vamos a tener doble placer. El libro de Mauricio y que hayamos tenido la primicia de saber que Mariano va a colaborar con algún escrito. Así que muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Mauricio. Para nosotros siempre es un placer. Y bueno, y a seguir, que ese paso se multiplique por muchos pasos más, no solamente de los mismos, sino que se multiplique en la cantidad de personas que vayan tomando conciencia. Dale, un abrazo enorme. Para mí también es un placer, la verdad que particularmente es una verdadera alegría cada vez que ustedes se ponen en contacto y bueno, que a uno lo alegren se agradece. No nos alegramos muy seguido últimamente, así que compartir con ustedes es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo muy grande para vos y para toda la gente allá en Santa Fe. Un abrazo muy grande. Abrazo fuerte. Abrazo. Gracias. Hablábamos recién con Mauricio Cornaglia, él es un luchador de la multisectorial Paren de Fumigarnos y además, esto que decía, un paso, Mariano, es un paso, pero es un paso firme, convencido, sabiendo que podés mirar, viste esas cosas que yo escuchaba en casa,
y que me parece que vale la pena. Vos podés mirar a todos, porque el paso que diste lo diste convencido de corazón. Y me parece que esa es la gran diferencia. Es ponerle el cuerpo a lo que uno piensa y siente. Ese es el tema en cuestión. Yo siempre, o muchas veces hablo de un escrito de Paulo Freire, donde habla sobre los distintos niveles de conciencia, ¿no? Y a veces, como se escucha, nosotros creemos que el nivel de conciencia más importante es el crítico, ¿no? Donde uno puede ver las causas profundas de lo que sucede, puede poner en tensión las certezas, ¿no? Si a mí me demuestran que es de otra forma, cambiar y no cegarme ni ponerme necio en que... bueno, pero dice que el más alto nivel de conciencia plantea 4. El pensamiento mágico, el pensamiento ingenuo, el pensamiento crítico, y el cuarto es el pensamiento político, ¿no? Hoy hablamos de política. El pensamiento político es los que tienen ese pensamiento crítico, pueden ver las causas profundas de dónde suceden las cuestiones, pero a la vez pone el cuerpo en las soluciones. Entonces, eso, ¿no? La praxis. Ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Porque a este país le hizo mucho daño, y en esto hay gente que no me va a querer, pero yo creo que el kirchnerismo hizo su revolución la revolución simbólica, festejó una revolución simbólica sin hacer la revolución de los medios de producción, sin discutir el modelo de desarrollo. Y lo que hace el movimiento socioambiental y los pueblos originarios es discutir eso, cómo nos desarrollamos, porque cuando a vos, como en Andalgalá, que hoy están en las 700, nunca me acuerdo el número, pero 700 y pico de caminatas por la vida allá, todos los sábados, hace más de 700 se junta una parte importante del pueblo a dar vueltas por todo el pueblo. Y lo que me perdí un poco, lo que hace el salto en conciencia, es decir, es eso la discusión del modelo de desarrollo, perdón. Cuando vos te están por instalar una minera a menos de 20 kilómetros de tu casa, obligadamente te lleva a discutir modelo de desarrollo, porque vos tenés que saber quién es el que se viene a instalar ahí, qué ese emprendimiento económico del que no me consultaron nada va a generar con la montaña, con el cerro, con la vida, porque imagínate que explotan la montaña 24/7, como dicen ahora, todo el tiempo, y cuando el viento va para el pueblo, eso es la minería de uranio, como muchas minerías, no solo es lo que se extrae, el material en particular que se habla, sino todo lo que sueltan en el aire. Cuando vos explotás la montaña, pues antes la minería iba al socavón, buscaban la veta del mineral, hacían un pasillo, digamos, un túnel, y llegaban a la veta y de ahí se sacaba el mineral. Hoy les es mucho más rentable explotar toda la montaña, directamente. No ir a buscar la veta, sino explotar toda la montaña, y con eso desprenden un montón de minerales y de... Lo mismo que los derrames de cianuro, como ocurrieron, se han cumplido, si no me equivoco, 15 años del derrame en Hachal por la Barrick Gold, y el cianuro que se desprende en los ríos del dique de Cola, eso desprende otros tantos minerales, libera minerales que deberían estar en lo más profundo, metales pesados que deberían estar en lo más profundo de la montaña. Entonces, eso discute el modelo de desarrollo. Y aparte, los pueblos originarios no solo discuten el modelo de desarrollo, sino que discuten también el paradigma. Al neoliberalismo cultural que nos impusieron con la caída del muro y con este liberalismo globalizado que nos impusieron, ellos le enfrentan el buen vivir. Es decir, es la diferencia, esto lo aprendí en un taller en el carnaval del Pocho Leprati en Rosario, carnaval cumpleaños del Pocho Leprati, que la diferencia entre el vivir bien y el buen vivir. Entre el vivir mejor y el buen vivir o el vivir bien.
Vivir mejor es eso que nos planteamos todos los años, cuando cumplimos años o a principios de en nuestros cumpleaños, donde decimos, bueno, para este año voy a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Nos ponemos un montón de metas que en general no las podemos cumplir y nos frustramos un montón. El buen vivir plantea, teniendo las necesidades básicas resueltas, poder ser feliz con lo que uno tiene. Los pueblos de la cordillera no quieren el desarrollo, entre comillas, que nos plantean. Ellos quieren vivir en la montaña, porque ellos se fueron a vivir a la montaña porque quieren vivir en contacto con esa naturaleza tan inmensa y tan increíble y tan energética, ¿no? Y que le destruyan la montaña adelante, ya lo mismo que el campo. Antes, para vivir sanamente, uno decía que se tenía que ir a vivir al campo o a la montaña. Hoy vas a vivir al campo y el campo se ha vuelto una fábrica más, en el sentido de que, y una fábrica sin gente, y una fábrica que contamina con los agrotóxicos. Es un campo sin pueblo, sin gente en el campo. Entonces, vuelvo a decir, una economía en clave. Se llevan todo, no dejan nada. Hoy con 0 retenciones también pasa lo mismo. Y bueno, y no generan nada en los pueblos de los que vivimos y habitamos estos territorios. Entonces se ha disociado esto de vivimos en un territorio rico y somos pueblos pobres que habitamos. Además, somos 3 gatos locos, no es que somos... y ese es otro de los problemas también, ¿no? Yo cuando era chico decían que había que tener muchos hijos y favorecían las familias numerosas porque decían que había que poblar la Argentina. Hoy con este modelo de desarrollo, el extractivismo que plantea el neoliberalismo, sobramos como pueblo. Sobra cantidad de pueblo porque explotan todo y no queda nada. Y como decíamos antes con la megaminería, en general toman gente de lejos por la peligrosidad de la actividad. Así que bueno, nada, hay que ponerse de pie, hay que poner el cuerpo a lo que uno siente y piensa, y nosotros proponemos no solo unir las luchas, que es importantísimo, entender que es todo parte de un todo, tener una visión holística de la problemática. Hoy el progresismo, diríamos, que gobernó este país tanto tiempo, no discutió un modelo de desarrollo. Entonces, no es solo cómo se distribuye esa riqueza, sino de qué forma se genera esa riqueza para que sea para que podamos vivir en este territorio toda la vida y nuestras generaciones que vienen, y no tengamos que huir por los desastres que genera el desarrollo, vuelvo a decir entre comillas. Así que nada, integrar las luchas, unir las luchas, generar iniciativas desde el pueblo. Esta democracia la vaciaron, vivimos hace 40 años, yo viví la dictadura, así que entiendo que no quiero dictadura nunca más, pero necesitamos más y mejor democracia, profundizar la democracia. Por eso tomamos este artículo 39 de la Constitución Nacional reformada en el 94, que permite presentar proyectos de ley desde la gente. Hoy los diputados, los senadores, todos no articulan las demandas de los pueblos, sino son facilitadores en muchos casos de negocios de grandes empresas o de corporaciones o derechos particulares de algunos y algunas poderosas y poderosos. Entonces, volver a llenar de contenido esta democracia. Democracia directa. Necesitamos no votar gente, sino votar temas. En Uruguay pasa eso. Vos juntás cierta cantidad de firmas y un tema se discute, se vota. Entonces, votar temas, no personajes. Porque cuando uno vota personajes, vota luces y sombras. Todos los seres humanos tenemos luces y sombras. ¿Qué hacemos con esas luces y sombras? Genera que seamos más o menos buenas personas, más nutritivos o menos tóxicos. Pero bueno, en general la opresión se basa, dice Lichtenberg, en la vergüenza. Todo lo que le da vergüenza al opresor lo proyecta en un oprimido focalizado o una oprimida focalizada. Entonces, la culpa de todos los males y a los que mandan a trabajar es a los oprimidos y a las oprimidas. Entonces, el problema son los negros de mierda, los indios de mierda, bueno, y podemos seguir diciendo todas las mierdas que hablan. Y en verdad son mierdas de ellos.
y la opresión genera que el oprimido las tome como propias. Entonces, que nos echemos la culpa de cómo está este país y no de lo que pasó. Hubo una dictadura sangrienta de por medio que desapareció toda una generación de solidarios y solidarios. Hubo una traición de Menem, ¿no?, al salariazo y la revolución productiva, haciendo todo lo contrario. Y bueno, y yo creo que el PJ, que después del 2001 también vació de contenido las banderas históricas de este pueblo. Y bueno, nada, hoy hay que recuperar ese nivel de conciencia, esa conciencia, y se sale con lo esencial. Los pueblos hoy se unen y se movilizan y rompen todas las grietas a partir de la defensa de la vida. Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Entonces, plantear un cambio de paradigma, pues tenemos que plantear algo distinto, que es el buen vivir, eso de vivir en el poder, tener una política que apunte y que construya en el sentir de la relación armónica entre los pueblos y los territorios. No hacer pelearnos a todas y todos, ¿entendés? Pues nos han hecho pelear como pueblos y nos han hecho por cosas que no cambiaron la historia. Entonces, bueno, ir a fondo y sí, la disputa hoy es entre los que defendemos nuestros pueblos y los territorios que habitamos y los que vienen a saquearlo, de adentro y de afuera. Así que gracias. Mariano Sánchez Toranzo, de su campaña plurinacional Agua para la Vida. ¿Y cuántas firmas se necesitan? Se necesitan 550.000 firmas alrededor de. Necesitamos juntar más porque eso pasa por la justicia electoral y bueno, ahí es donde chequean de la legalidad de las firmas. En cada provincia tenemos que presentar, en 7 provincias tenemos que presentar por lo menos el 1,5% del padrón electoral. Solo pueden firmar en las planillas legales los que figuran en el padrón de diputados. Así que solo las y los nacionales o Bien. Nacionalizados, los migrantes o los radicados que viven en este territorio y sufren también la historia de este territorio, no pueden. ¿Y de qué manera se puede contactar para aquel que quiera firmar? Sí, hay un Linktree, no sé si, pero ponen el agua para la vida, van a ver una olita celeste y blanca en el Google, en las redes, y ahí va a aparecer nuestro canal de YouTube, va a aparecer, y para contactarnos por las planillas de firma, porque es todo firma papel. Te la complican por todos lados, es muy loco. La ley que reglamenta, y ya voy terminando, la ley que reglamenta dice que no podemos recibir aportes de ninguna organización, de ningún tipo, para la iniciativa, y que el aporte particular puede ser de hasta 50 pesos. ¿Tá? Bien. ¿Ok? Entonces, se pueden comunicar con nosotros hacia la consulta popular por el agua, @gmail.com, o iniciativa por el agua para la vida, iniciativa popular por el agua, @gmail también, o en las redes. Muchísimas gracias, Mariano Sánchez Toranzo, campaña plurinacional Agua para la Vida. ¿Y nos vamos despidiendo? Todavía no, hay mucho más ecológicamente. Acá la productora y Lucas Payare me dicen sí, todavía tenemos muchísimo más, así que te invitamos a que nos hagas compañía para seguir aprendiendo juntas, juntos, juntes. Hermosa canción. Qué final. Hermosa canción, y es una de las tantas luchadoras de acá que tenemos en los territorios de acá de Argentina, que tenemos que fue convocada por Manu Chao para participar en tantas tierras. ¿Tenemos comunicación telefónica? ¿Me avisa la productora? ¿Sí? Me dice que sí, me hace seña, esperá. Impresionante. ¿Hola? Hola. Hola. Después de tanto tiempo que nos podemos comunicar con Kanki Alonso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer, un placer. Muchísimas gracias por la paciencia, porque ya veníamos postergando esta comunicación telefónica y era fundamental poder escucharte. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, acá ahora felices realmente
insisto, que pudimos realizar esta comunicación. Bueno, Bueno, nosotros hablábamos hace un ratito de las luchas y de todo lo que se genera alrededor de las luchas. Y bueno, vos sos integrante de la Asamblea Luna Roja allá en Mar del Plata, ¿verdad? sí, sí, la zona, en el extremo sur, litoral, en Playa Chapalmalal, Bueno, ahí es. y recién la productora, hoy muy temprano me pasaba un un término muy significativo, que es solastalgia. Y yo estuve googleando, pero me gustaría que vos nos cuentes un poquitito de qué se trata todo esto que sucede cuando nos suceden tantas Bueno, cosas en los territorios. bueno, para llegar a concebir el término este solastalgia, me gustaría hacer como un proceso. Muchos, cuando fuimos a la escuela secundaria, no sé, en la década del 80, del 90, nos enseñaban que la salud era ausencia de enfermedad, era como algo biológico, la salud. 10, 15, 20 años después se complejizó un poco y se empieza a mostrar o a definir la salud como biopsicosocial. Entonces se les enseña en el secundario a los estudiantes ya tres esferas que se superponen, y se habla de que la salud no es solo biológica, sino también es psicológica y también es social, en el sentido de que las personas somos sujetos sociables, y si una persona no tiene ganas de ver a otra, no tiene ganas de salir de visita, que la visiten, bueno, no está gozando de salud. Entonces, un poco en esta complejización sí, multidimensionalidad que ha tomado la interpretación de la salud, y también de los factores determinantes de la salud comunitaria, aparece un teórico australiano que acuña un término que es este que has mencionado, solastalgia, para definir esa situación que viven las comunidades, los pueblos, cuando están sufriendo un cambio repentino en su hábitat, en su paisaje, en su entorno natural, que lo degrada aceleradamente, ¿no? Lo que hoy lo conocemos como el extractivismo, por la minería a cielo abierto, el extractivismo por el monocultivo, o el extractivismo urbano, cuando una zona de una ciudad se ve modificada por grandes inversores que realmente modifican la idiosincrasia y la identidad territorial del lugar. Bueno, este investigador ha encontrado que las personas viven comunitariamente una situación de angustia muy profunda, y a esa angustia, esa desazón que sienten, no por la nostalgia de lo que era el lugar y dejó de serlo, sino por la incertidumbre de lo que están viendo, que está sucediendo, y a dónde va y cómo y qué es lo que va a quedar para las generaciones futuras, o qué es lo que va a quedar cuando termine el proceso que está atravesando. Entonces, bueno, es un término interesante. Nosotros hablamos de solastalgia, gentrificación y turistificación, que son los procesos. Gentrificación también es un término acuñado cuando una clase social alta, dominante, invierte en un territorio y lo modifica, expulsando a los pobladores locales, ¿no? Que es un poco lo que vemos que pasa con la turistificación, sobre todo en el litoral atlántico bonaerense. ¿Sabés que esto de la turificación, y yo lo relaciono mucho con la expulsión de familias o de integrantes de familias en algunos territorios, como pueden ser en el norte de nuestro país, eh, pueblos originarios, familias que habitan un lugar durante cientos de años y en algún momento se vienen a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires en busca de un futuro mejor,
y sin embargo no lo encuentran, y hay depresión. Entonces yo, mientras vos nos narrabas y nos explicabas de dónde surgen estos términos, qué suceden con estos términos en los territorios, enseguida lo relacioné con esos lugares. Con Sí, el porque desarraigo sería exactamente, porque esto que mencionas, el nos, desarraigo. Sí. nos han comentado en algunas oportunidades, hemos tenido la bendición de acompañar a integrantes del Tercer Malón de la Paz cuando estuvieron en Buenos Aires, y nos decían, muchos caen en el alcoholismo, en la depresión, y en algunos casos terminó en suicidios. Y, y esto yo Sí, te escuchaba y, y a veces hasta parece una película y vos decís, pero tanto es desarraigar a alguien, sacarle esto. En la mesa nos acompaña Mariano Sánchez Toranzo, gente que quiere vivir en la cordillera y que ese paisaje le es suficiente. Y vos decís, se lo claro. saco. Y la colonización en realidad es la caja de Pandora donde está compuesta por todos los males de nuestra civilización. Todos los procesos, los fenómenos realmente destructivos que atentan contra la red de la vida, contra el tejido de lo vivo, todos se han producido en la colonización. Lo que pasa es que para los sujetos, por ejemplo, llevándolo a la provincia de Buenos Aires, donde está desvestida la gente, no se autoidentifica como pueblo originario en su mayoría, pareciera que la colonización es una lógica que se, que se impuso ante el pueblo originario, y bueno, y no se ve que dentro de la colonización está el extractivismo, y están todos estos procesos de violencia financiera, porque es como una dictadura financiera, someter el territorio, los vínculos, a situaciones especulativas, inmobiliarias, y bueno, es un poco lo que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los barrios cerrados, la expulsión. Nunca se debatió legislativamente en profundidad qué es un barrio cerrado, porque cuando surge la figura, surge el club de campo con el decreto ley de la dictadura militar del 76, 77, la ley 8912, y el club de campo era una figura de residencia estacional, no era para familias que vivían ahí adentro de un club cerrado, alambrado, era para casas de fin de semana. Después de los 80, después de la dura crisis y el endeudamiento en el que dejó la dictadura militar a nuestro país, aparece el concepto de barrio cerrado, pero sin un debate social. Los barrios cerrados tienen adentro tienen plazas y juegos, y la hija de una persona que vive en un barrio cerrado puede hamacarse en una hamaca en la plaza, salir de su barrio cerrado e ir a una hamaca de una plaza de un barrio de la ciudad y hamacarse también. Sin embargo, una nena de un barrio de la ciudad no puede ingresar a un espacio común dentro del barrio cerrado. O sea que de lo que se está hablando no es de la propiedad privada. El barrio cerrado lo que contempla es la exclusión de una clase social. No es una propiedad horizontal como si fuera un edificio donde, bueno, hay pasillos, hay un ascensor. No, estamos hablando de grandes superficies de tierra donde no se está discutiendo sobre el criterio de propiedad privada, no propiedad privada, sino de amplios sectores donde sectores sociales no son parte del paisaje, están excluidos, están por fuera. Y Mar del Plata, por ejemplo, es una ciudad que está creciendo en los dos extremos, mayor asentamientos, lo que antes se llamaba Villa Miseria y hoy se le llama asentamiento informal, por un lado, y por otro lado, barrios cerrados, barrios privados, donde convierten el suelo rural en suelo urbanizable y obtienen una renta extraordinaria. Entonces esto es muy, muy, muy fuerte, este fenómeno que estamos viviendo, y la falta de debate en términos políticos, ¿no?, del fenómeno. Sí, sabés que hace un tiempo nosotros hacíamos un paralelismo, eh,
con las personas y lo hicimos con los carpinchos. Porque era prácticamente lo mismo, es expulsar todo lo que me molesta para lo que yo quiero hacer. Porque yo quiero cerrar y quiero que vivamos 6, 7, 8, 9, 10, 100 familias. Y nada más que eso. Todo lo que no sea o todo lo que nosotros no aceptemos me molesta. Entonces controlamos la natalidad de los animales, entonces deforestamos, entonces fumigamos porque lo que queremos cosechar es solamente un monocultivo, entonces plantamos pinos porque lo único que queremos y necesitamos para nuestro... Es todo el tiempo expulsión, como esto que comentas vos. Claro. Y parece fuerte cuando uno lo dice así, todo de corrido, pero es lo que sucede, porque a medida que vas viendo lugares de expulsión, y a nosotros nos tocó verlo en Misiones, en un lugar muy céntrico, muy lindo, muy iluminado, y una persona nos dijo, bueno, hay un barrio muy pobre que se llama Néstor Kirchner y la gente vive en condiciones realmente precarias. Y alguien caminando en la parte céntrica, muy iluminado, muy hermoso, nos dijo, bueno, había mucha gente que vivía acá y toda esa gente fue desplazada. Se Claro. cementizó, se iluminó y pasó a ser un lugar turístico. Entonces vos ves que eso se replica a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país. Claro. Sí, sí. Y bueno, son temas que la sociedad necesita hablar, necesita exponer y necesita sobre todo crear foros de debate donde se pueda identificar qué es lo importante, qué es lo que las comunidades valoran y quieren preservar y promover, y qué es lo secundario, ¿no? Fíjense que Buenos Aires tenía arroyos, tenía humedales, y esa parte del arroyo, del humedal, fue la parte negada del urbanismo. Y ahora la misma gente está yendo a los humedales del delta, de los distintos ríos, para vivir en barrios con humedal. Entonces, cómo lo que hemos negado en un principio se convierte en un atractivo para irlo a buscar. Entonces hay un montón de fenómenos realmente patológicos que hemos tenido en el urbanismo, que llaman o abren las puertas a reflexionar y a indagar qué es lo que está pasando en el inconsciente de la sociedad, ¿no? Esto me parece que da para que continuemos con la charla porque es muy interesante. Me parece que es fundamental entender, como decís vos, que se abran foros en los que se debate, en los que se enfrente porque son temas muy fuertes, sobre todo por esto que comentábamos hace un ratito, es muy fuerte, sobre todo el resultado, digo, pero necesario debatir. Todo lo que nos ha sucedido es un ejercicio que tratamos e invitamos a hacer siempre en este espacio y es entender un poquitito más qué nos sucede y poder mirar un poquitito más adelante qué es lo que nos va a pasar si no conocemos qué es lo que sucedió en algún momento. Sí, 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 claramente eso. Y bueno, acá en las zonas de Chapadmalal venimos desarrollando esto que acabas de comentar a través del Foro Social de Chapadmalal, pero también a través de las asambleas ciudadanas que se van conformando con las distintas problemáticas. Y bueno, y en ese marco, como novedad, y aprovechamos para comentarlo, hemos tenido una excelente noticia al conocer que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, que es la autoridad de aplicación del Código de Aguas de la provincia, ha sacado 2 resoluciones nuevas, en las cuales, en una de ellas, impone un nuevo requisito a los municipios, en el cual de alguna manera les exige que los municipios le informen
y necesiten la autorización por parte de la autoridad del agua ante modificaciones en las riberas, ya sean materiales o jurídicas. Las materiales ya sabemos que son las obras que se van a hacer, el impacto de una obra, pero la segunda categoría, la jurídica, es sumamente importante y es muy sutil y exige una explicación. Se refiere al cambio que puede tener una playa cuando se la licita, se la privatiza. Entonces, antes de llamar a licitación un espacio público, un bien de dominio público, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires está exigiendo que los municipios de la costa bonaerense, y no solo marítimos, sino fluviales, porque hay muchos balnearios que están en los ríos dentro de muchos de los partidos de la provincia de Buenos Aires, ríos y lagunas. Podemos pensar en Chascomús, podemos pensar en distintos ríos que tienen sus balnearios. Bueno, antes de licitarlos van a tener que elevar la propuesta a la Autoridad del Agua de la provincia y va a ser una instancia más para que la comunidad pueda participar, pueda impugnar la propuesta, y en definitiva es un instrumento más que permite la democratización en la toma de decisiones. Y después ha salido otra resolución. Mar del Plata tiene un sector que es el único sector de propiedad privada urbanizable frente al litoral marítimo de todo nuestro país, el único sector de propiedad privada urbanizada. Y ese sector es así como lo conocemos por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 24 de abril de 1970, cuando 5 jueces, puestos a dedo por el dictador Onganía, dictan sentencia definitiva y le quitan a la provincia de Buenos Aires 102 hectáreas de playa y se las dan a los fundadores de la ciudad de Mar del Plata, la familia Peralta Ramos. Quienes, a partir de tomar posesión en 1970, practican la minería a cielo abierto directamente, que en ese lugar de playas consiste en la tercer clase de mina, que es la extracción de áridos, según la ley, ¿no? Tercer clase de mina. Extrajeron 2.400.000 metros cúbicos de arena, con una inversión de 0 pesos, con una infraestructura que no exige ningún desarrollo, sino es meramente extractiva, y hasta que hicieron descender todas esas 102 hectáreas 2 metros. Después se les prohibió, cuando volvió la democracia, los vecinos pudieron elevar los reclamos a la gobernación y se prohibió. Pero siempre fue un sitio de conflicto, y ellos tenían un retiro, una restricción para edificar de 100 metros, cuando toda la provincia de Buenos Aires tenía 150 metros, por la ley 12.257, el artículo 142 del Código de Aguas. Bueno, había un proyecto para construir 9 edificios frente al mar de 14 metros de altura, en las playas, en la duna, y a partir de la conformación de una asamblea ciudadana, que es la Asamblea de las Plazas del Sur, y los reclamos, se logró que la Autoridad del Agua entienda que tenía que imponerle la misma restricción que a todo el resto de la provincia, que son 150 metros. Así que la segunda resolución que salió de la Autoridad del Agua modifica la restricción al dominio y les impone 150 metros como el resto de la provincia. Entonces, con esta nueva restricción se cae el proyecto de Explanada a la Reserva, se llama, de estos 9 edificios de 14 metros de altura en la playa. Esas han sido novedades de esta semana pasada respecto a nuevas normativas que van a regir la gestión de los espacios costeros. Bueno, Kanki, insisto, esto da para que sigamos charlando y te agradecemos muchísimo este tiempo y la paciencia, repito, la paciencia que nos tuviste con la comunicación telefónica que se venía postergando.
Les agradezco a ustedes, les mando un saludo ahí a la gente amiga y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande para vos y para toda la comunidad allá en la costa. Gracias, saludos. Chau, chau. Abrazo grande. Hablamos con Kanki Alonso, él es integrante de la asamblea Luna Roja en Mar del Plata, algo que, bueno, que tenemos, Mariano, también, te invitamos a una próxima vuelta a charlar sobre esto de la gentrificación, la turistificación, es un tema... Sí, tiene que ver con la cosificación. Cuando uno cosifica a la naturaleza o a las personas, y son cosas, bueno, a las personas la maté porque era mía, ¿no? Si es una cosa mía, mi propiedad privada, yo puedo hacer lo que quiera con esa propiedad. Y bueno, de eso hay que salir claramente. Somos parte de esa naturaleza, no es una cosa que destruimos por voluntad de los seres humanos. Así que bueno, entender que es vida y que son parte de la vida de la que dependemos. Bueno, ¿cómo la pasaste? Impecable, como siempre. Bueno. Un gusto y gracias por la invitación. No, gracias a vos e invitamos nuevamente a sumarse al espacio de... ¿podés repetirnos? Fíjate lo que decía Kanki. Si hoy tuviésemos la ley que planteamos de defensa del agua para la vida, tendrían que hacer una consulta vinculante en los pueblos costeros para poder discutir cualquier cuestión que tenga que ver con el agua. Entonces, vayamos por eso. Necesitamos la ayuda de todos porque somos todos parte de esta, yo digo, epopeya, porque te ponen demasiadas trabas, pero bueno, creemos que hay que ponerle toda la energía a la democracia directa y a poder decidir colectivamente nuestros destinos y los destinos vuelvo a decir, el territorio del que somos parte. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Cómo la pasaron en la operación? Muy bien, la verdad que un programa hermoso, ¿Apareciste? seguir aprendiendo. No, estuve siempre acá. No, pero apareciste, digo, hablando con el micrófono. Sí. Está muy cómoda, Lucas, la veo. Sí, Lucas dice, sí. Bueno, hermoso programa y me quedo con esto, ¿no? Que hace un rato al principio del programa lo hablábamos con Titi y Kanki, Mariano, Mauricio, ¿no? Luchar sirve, porque allá en Esquel se frenó la minería y bueno, en Mar del Plata y en Chapalmalal también, así que podemos tener esperanza, podemos esperar con confianza que si nos activamos y avanzamos, funciona, vale. Y nos despedimos y te invitamos a que nos sigas el próximo sábado de 7 a 9 de la noche, bueno, un poquitito pasada las 7, un poquitito pasada las 9 de la noche, con esto que se llama Resistencia. Y Sergio Albino escribió: no me pidan que me olvide los recuerdos, no me exijan que traicione mis creencias, todavía me enternecen los afectos, todavía me funciona la conciencia. No me pidan que abandone mis historias, no me exijan que sucumba ante el fracaso. Todavía me funciona la memoria, todavía tengo sanos los dos brazos. No me pidan que me abata el infortunio, no me exijan que me gane el desencanto. Todavía tengo sanos los dos puños, todavía me divierto cuando canto. No me pidan que me invada el descontento, no me exijan que me gane el pesimismo. Todavía tengo el corazón atento. Todavía me funciona el optimismo. Resistiré mientras me quede aire. Soñaré mientras me queden duendes. Respetaré a los seres respetables y viviré hasta el día de mi muerte. Qué bueno. Una belleza de Sergio Albino. Sergio, te mandamos un abrazo y este libro, Confesiones al Río, que te agradecemos siempre porque es un placer leerlo y se trata de esto. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene.